Reciban un cordial saludo, queridos estudiantes. Hoy vamos a aprender acerca de un suceso muy importante dentro de nuestra historia, como es la independencia de Estados Unidos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la independencia de Estados Unidos? Y nos referimos a la guerra de independencia de un gran país conocido como Estados Unidos, que fue un conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Este suceso ocurrió entre el año 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. ¿Qué antecedentes sucedieron para que se desate esta guerra de independencia? Vemos que tenemos dos. Primero, la confrontación franco-británica en Norteamérica y también las consecuencias que se dieron de la Guerra de 7 Años. La Guerra de 7 Años, por ejemplo, terminó en 1763. El 10 de febrero, el Tratado de París ponía fin al imperio colonial francés en América del Norte y consolidaba a Inglaterra como la potencia hegemónica. La causa inmediata de este conflicto fue el injusto trato que Gran Bretaña infligía a los colonos, pues normalmente estos aportaban riquezas e impuestos a la metrópoli, pero no tenían los medios para decidir sobre dichos impuestos, por lo que se sentían poco marginados, no se sentían que estaban representados. Se va desarrollando esta guerra de independencia cuando Gran Bretaña obtuvo el triunfo sobre Francia en la Guerra de los 7 Años, recibiendo gran ayuda económica y militar de las colonias, aunque dicha colaboración pues no les fue del todo recompensada. Las medidas represivas del gobierno inglés, producidas tras sublevaciones como el motín del té de Boston y las sanciones de las actas intolerables, provocaron el inicio de la guerra de independencia. Normalmente se da que dentro de este descontento se extendió por las 13 colonias y empezó a organizarse una manifestación en Boston en contra de los impuestos que debían pagar por artículos indispensables, como por ejemplo el papel, pagaban impuestos por el vidrio, por la pintura. Entonces, había ese descontento de por qué tener que pagar impuesto. Y dentro de esta manifestación no hubo ningún altercado y el gobierno inglés hizo oídos sordos a las peticiones de los colonos. Luego vemos cómo en el año de 1774 se reunió por primera vez el Congreso de los Colonos en contra de la servidumbre a los británicos y a favor de una patria independiente, el primer Congreso Continental. Luego, dice, se va discutiendo varias hipotéticas leyes que se podían ir generando. En mayo del año 1775, un segundo Congreso Continental se reunió, en este caso en Filadelfia, y empezó a asumir las funciones del gobierno nacional. Nombró 14 generales, autorizó la invasión de Canadá y organizó un ejército de campaña bajo el mando de George Washington, un hacendado virginiano y veterano de la guerra franco-india. Y por último, vemos cómo el 2 de julio de 1776, el Congreso finalmente resolvió que estas colonias unidas son y por derecho deben ser estados libres y soberanos. El 4 de julio de 1776, en cambio, se reunieron 56 congresistas estadounidenses para aprobar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos que Thomas Jefferson redactó con la ayuda de otros ciudadanos. ¿Sí? Entonces, miren cuál fue el proceso para que Estados Unidos pueda independizarse. Un gran día, jóvenes.